Hola a todos. ¿Por qué el universo es tan hospitalario para la vida? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? La respuesta no va en dirección de la religión ni nada por el estilo. Va a algo más complejo, que es la posibilidad de que el nuestro sea simplemente uno de muchos universos y que por tanto no todos sean igual de acogedores con la vida. No es que me haya vuelto loco, es que realmente, gracias a la física, sabemos que hay diversas posibilidades que nos permitirían justificar la existencia de otros universos. Hay que decir que hay muchas versiones sobre cómo podría ser que hubiese más de un universo. Y también, por supuesto, no sabemos si hay otros universos. Evidentemente sabemos que este existe, porque vivimos en él, y que es hospitalario para la vida. Ahora, si hay otros universos o no, no tenemos forma de saberlo. Al menos a día de hoy, con el conocimiento que tenemos, no hay ninguna forma evidente de demostrar la existencia del multiverso, que es como se le llama a ese conjunto de universos. Pero hay diferentes principios de la física que nos permiten hacer suposiciones tanto sobre cómo podrían originarse esos universos, sobre cómo deberían ser. La verdad es que cuando lo pensamos, el universo es extrañamente hospitalario. ¿Por qué la velocidad de luz es 300.000 km por segundo y no 400.000 o 60 km por hora? ¿Por qué la interacción nuclear fuerte es precisamente esa, que es la que mantiene el átomo unido? Si tuviésemos una máquina para retocar todos estos parámetros, no habría que cambiar muchas cosas para producir un universo que fuese hostil para la vida. Y sin embargo el nuestro parece extrañamente acogedor para la vida. ¿Qué quiere decir eso? Para algunos evidentemente es una señal de que podría haber un Dios, un creador. Pero la posibilidad más pragmática, y que es la que más interesa a la física, es que en realidad esos universos hostiles para la vida existen. De ahí sale la posibilidad de que pueda haber otros universos. Además es que, como os digo, si tuviésemos esa máquina con todas las ruedas para ir cambiando los valores fundamentales de las fuerzas del universo, es muy fácil cargarse el universo y hacer que la vida no pueda existir. No solo que la vida no pueda existir, sino que el universo en sí mismo no pueda ser como lo conocemos en la actualidad. No podría haber estrellas. Es más, quizás no pudiese haber ni un Big Bang. ¿Por qué os hablo del Big Bang? En gran parte porque en todo lo que pasa justo en el nacimiento del universo hay un punto en particular que nos llama la atención y que nos permite hacer hipótesis. Hay astrofísicos que plantean que el campo de inflatón, que es el nombre que tiene, lo podéis imaginar como una especie de combustible. El campo de inflatón viene a ser el responsable de que en un momento dado, en ese primer segundo de existencia del universo en el que pasan un montón de cosas, en un momento muy concreto que dura muy poquito, dura una millonésima, mucho menos de una millonésima de lo que dura el pestañeo de ojos, por ejemplo, el universo pasa de tener un tamaño microscópico a tener un tamaño mayor que el que tiene en la actualidad el universo observable, o quizás comparable, es decir, pasó de ser algo muy pequeño a ser algo gigantesco en un abrir y cerrar de ojos. Ese campo de inflatón es el que dicen los astrofísicos que fue el que alimentó, digamos, esa expansión, y dicen los astrofísicos que trabajan en estos modelos que, en teoría, ese campo de inflatón no se pudo agotar con la expansión de nuestro universo, de tal modo que otros universos y otras explosiones, otros Big Bang de otros universos tuvieron que pasar por el mismo proceso. Es decir, el campo de inflatón no pudo alimentar ni pudo ser el combustible de un solo universo, sino que tuvo que ser el combustible, y seguramente todavía es el combustible, de muchos otros universos que algunos llevan existiendo tanto tiempo como el nuestro, quizás más, otros todavía no han empezado a existir, etcétera, etcétera. Esa es una de las posibilidades para plantear cómo podría ser que a partir de algo que conocemos, el Big Bang, llegásemos a un universo de universos. Pero esta del campo de inflatón es solo una posibilidad, hay muchas otras explicaciones alternativas. Una que es bastante popular y yo la he nombrado alguna vez es que el interior de un agujero negro, en el centro de un agujero negro, hay una singularidad. Esa singularidad en realidad es una forma elegante de la física de decir que no sabemos qué es lo que pasa. Nuestro conocimiento se rompe en el centro de un agujero negro. Hay físicos que lo que dicen es que, bueno, esa singularidad, en realidad, ese centro de un agujero negro, lo que sirve es para dar nacimiento a otros universos. Entonces, bajo ese planteamiento, nuestro universo podemos suponer que viene de un agujero negro de un universo anterior al nuestro. Y seguramente ese universo de otro anterior, y quizás fuese una sucesión infinita de universos hacia el pasado y hacia el futuro. No lo sé. Quiero decir, no lo sé en el sentido de que no he investigado a fondo esa posibilidad, pero sí que es cierto que hay científicos que plantean esa idea, que podríamos venir de una sucesión de universos. Y por tanto, claro, en un universo solo en la galaxia hay millones de agujeros negros, y cada uno de esos agujeros negros da lugar a un posible universo. Las posibilidades son
infinitas, es decir, hay una cantidad infinita de universos. No es la única, hay otra que además la he mencionado hace poco en un vídeo que hice sobre la teoría de cuerdas, que podéis encontrar aquí, en el que al final del todo menciono que la teoría de cuerdas nos da una pista bastante sólida y bastante interesante que perseguir, que es posible que haya más dimensiones de las que vemos. Esta es la versión resumida. Si os interesa la teoría de cuerdas, os aconsejo que veáis el vídeo. Cada una de esas dimensiones que no podemos ver vienen a ser responsables de que la velocidad de la luz, la intensidad de la interacción nuclear fuerte, etcétera, etcétera, sea la que es en nuestro universo. Pero, como esas dimensiones, sus valores vienen dados por las cuerdas que plantea la teoría de cuerdas, tienen que poder tener otros valores. Y en otros universos tendrían esos otros valores y tendríamos, pues a lo mejor, una velocidad de la luz de 60 km por hora o de 700.000 km por segundo. Y esas son tres opciones bastante sencillas que nos permitirían llegar a un multiverso. Hay ideas incluso mucho más complejas, no tanto de imaginar, sino de explicar incluso para los propios científicos que lo plantean. Hay una en particular que es fácil de visualizar, pero es más difícil de entender cómo podría ser que el universo fuese así, que es imaginar que estamos en una sala, como estoy yo ahora mismo, o como estáis vosotros en vuestras casas, en el salón, por ejemplo, y que hubiese una hoja flotando en el aire, en medio de la sala, y que cada una de esas hojas es un universo. Cuando dos hojas entran en contacto, se produce un Big Bang y aparece una tercera hoja, es decir, el choque entre los universos da lugar al nacimiento de un tercer universo. Y así sucesivamente. Lo más interesante de esta idea es que, aunque suena extraña, científicamente tiene sentido, pero no solo eso. Hay una región de la radiación de fondo de microondas, que es la luz más antigua que podemos ver en el universo, se emitió 380.000 años después del Big Bang. Hay una región que es un poquito más fría, es una diferencia mínima, es inapreciable, se mide en una escala de microkelvins, pero es verdad que hay una región más fría. No está muy claro el por qué, pero una de las teorías que se ha planteado es que esa es la cicatriz de nuestra colisión de nuestro universo con otro universo. Que si fuese así sería pues una evidencia de que realmente existe el multiverso. Pero como os digo, de momento no hay una explicación sobre qué es esa mancha fría, si hay algunas ideas, pero no una explicación que parezca concluyente. Como os digo, estas son solo algunas posibilidades que nos permiten pensar en la idea de que podría haber otros universos. Todo esto hay que intentar no limitarlo con nuestros parámetros, y con esto lo que quiero decir es posible que haya un multiverso de universos que en extensión son infinitos. No tiene sentido, si lo pensamos desde nuestra escala, desde lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en nuestro día a día, no vemos el infinito, ni siquiera sabemos si nuestro universo es infinito, es posible que lo sea, pero no lo sabemos, y no vemos nada infinito en la naturaleza, entonces imaginar que nuestro universo puede ser infinito es difícil, pero imaginar que puede haber infinitos universos que sean infinitos en extensión ya es una locura. Pero es que todavía hay más. Imaginemos que realmente no hay un multiverso y que nuestro universo es el único que existe, pero que es infinito. Porque si fuese finito, pues bueno, más allá de preguntarnos qué habría en ese límite del universo, porque evidentemente no hay un muro de ladrillos que diga este es el fin del universo, de aquí no se puede pasar, sí que tiene sentido preguntarse, bueno, ¿y cómo sería el borde del universo? ¿Qué hay en el borde del universo? Si es que hay algo, o simplemente es un objeto cerrado, es como si fuese una esfera, y entonces la Tierra es un objeto esférico, no tiene límites, pero tiene un tamaño definido, no es infinita. Y no hay ningún muro que nos diga que en la superficie que no podemos seguir avanzando. El universo quizás sea algo así. Pero si fuese infinito, pensad en la siguiente posibilidad. Vamos a imaginar de nuevo que estamos en una sala, pero esta vez no vamos a pensar en las hojas que os decía que serían diferentes universos, sino que vamos a pensar que tenemos tres colores, que tenemos cubos con tres colores. Rojo, verde y azul, ¿no? Tiene más misterio. Y que alguien nos dice, puedes llenar esta sala con cubos con estos tres colores, tienes cubos ilimitados, pero no puedes repetir la misma secuencia de colores. Es decir, pongo los primeros cubos en ese orden, rojo, verde y azul. No puedo volver a repetir rojo, verde y azul. Puedo hacer azul, verde y rojo, rojo, azul y verde, verde, azul y rojo, pero no puedo hacer la primera combinación, no la puedo repetir. Evidentemente, con solo tres colores no hay suficientes combinaciones para llenar una sala. Lo mismo pasa con un universo infinito. No hay suficientes combinaciones posibles de las moléculas, de la materia, para que en algún momento no se vuelvan a repetir. Es una cifra gigantesca. La cantidad de posibles combinaciones, evidentemente, no estamos jugando con tres colores, estamos jugando con millones de posibles combinaciones y por tanto tenemos mucho universo para rellenar, sin repetir combinaciones. Pero lo que esto quiere decir es que llegaría un momento en un universo infinito, en el que la cantidad de moléculas y de combinaciones que tenemos no es infinita, que tendríamos que repetir ese patrón que os decía con el ejemplo de los cubos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el universo fuese infinito,
y pudiésemos viajar a cualquier lugar del universo, cosa que no podemos hacer porque la expansión del universo es más rápida que la velocidad de la luz y ni siquiera estamos seguros de poder viajar a una velocidad significativamente cercana a la de la luz, llegaría un momento en el que veríamos lo mismo que estamos viendo aquí, prácticamente. Es decir, en algún lugar de ese universo infinito habría un sistema solar como el nuestro o muy parecido al nuestro, quizás con una pequeña diferencia. A lo mejor las plantas en vez de ser verdes son naranjas, la clorofila. O este vídeo que estoy grabando yo ahora, en vez de llevar una camiseta de Star Wars, llevo una camiseta blanca de Assassin's Creed, por ejemplo. Es decir, pequeñas diferencias, pero en lo más importante, el sistema solar tal y como lo conocemos nosotros. No solo eso, al ser infinito, tiene que haber infinitos sistemas solares. Quiere decir que tiene que haber infinitos tus o infinitos dios. Y esto solo con un único universo. Imaginaros si fuese un multiverso de universos infinitos con todo lo que eso conlleva. Es decir, pensar en el multiverso y pensar en el infinito nos lleva a situaciones que son muy extrañas. Y esto no es lo peor, porque se pone todavía peor. Si ya cuesta imaginar un universo infinito con infinitas repeticiones de nosotros, no sería infinitas repeticiones necesariamente todas idénticas, pero bueno, en cualquier caso vamos a dejar el tema de infinito de lado por ahora. No es solo un multiverso infinito, un universo infinito en extensiones, es también la cantidad de universos diferentes que podemos plantear, ya no en sus parámetros físicos, sino en su condición en sí misma. Y con esto lo que quiero decir es, por ejemplo, hay una escena muy célebre en el final de la primera película de Men in Black, que es una canica. No hay nada en realidad, por extraño que pueda parecer, que no diga que nuestro universo no podría ser un universo contenido dentro de una bola de billar, en algún antro de mala muerte, en alguna cantina de una galaxia perdida, en algún lugar olvidado de un universo más grande que el nuestro. Es extraño, ¿no? Pues no es lo peor. Es posible, esto por ejemplo lo mencionaba Carl Sagan, si no recuerdo mal, no recuerdo si era en Cosmos, creo que sí, pero no recuerdo ahora mismo dónde lo mencionaba, pero Carl Sagan decía, el átomo podría ser un universo en sí mismo, es decir, podría haber universos más pequeños y más grandes que el nuestro, puede que nuestro universo no sea más que un átomo dentro de un universo más grande. Y con esto lo que quiero decir es que, al referirme a condiciones que podemos imaginar, que no solo universos paralelos al nuestro en cuanto a tamaño, naturaleza y demás, sino que quizás haya universos mucho más pequeños que el nuestro o mucho más grandes. No solo eso, sino que puede que haya universos reales y universos virtuales. Y esto ya suena extrañísimo, lo sé, pero si lo pensáis tiene sentido. Siempre y cuando pensemos que ya hemos partido de la base de que nuestro universo es hospitalario para la vida, habrá universos que no, habrá universos que ni siquiera lleguen a tener un Big Bang porque no puedan explotar, no puedan empezar a existir, o que se contraigan sobre sí mismos porque la gravedad sea demasiado intensa, etcétera, etcétera. Pero, por definición, tiene que haber otros universos que sean hospitalarios para la vida. Por tanto, tiene que haber otros universos que tengan civilizaciones. Por tanto, tiene que haber civilizaciones que sean más avanzadas y menos avanzadas que la nuestra. Tiramos por las más avanzadas y, por tanto, si es un multiverso infinito con infinitas civilizaciones y demás, tiene que haber civilizaciones que sean tan avanzadas que puedan simular sus propios universos dentro de su universo. No es diferente a imaginar un universo funcionando en tu ordenador. La idea no es muy diferente, va por ahí. Entonces, las posibilidades ahí ya se nos van por completo de cualquier cosa que podamos imaginar. Pero es lo que tiene hablar de algo que en realidad es una pregunta que es que no tiene parámetros posibles porque no lo podemos comprobar de ninguna manera. Por ejemplo, y esto os resultará más familiar a muchos de vosotros porque sale en series, en cine, y es un recurso más o menos habitual en algunas historias, que es básicamente cada acción que llevamos a cabo provoca la aparición de una dimensión paralela. En vez de dimensión paralela, vamos a decir un universo paralelo en el que lo que pasa es la acción que no tomamos en nuestro universo. Para entenderlo mejor, vamos a utilizar el caso del gato de Schrödinger, que probablemente conocéis, que viene a decir simplemente que tenemos un gato encerrado en una caja con un vial de veneno y hasta que no abramos la caja, el gato está a la vez vivo y muerto. Simplemente es para explicar la física cuántica, la mecánica cuántica, pero nos sirve para este caso también. Imaginemos que en nuestro universo abrimos la caja y el gato está vivo. No ha roto el vial y no se ha envenenado. Automáticamente, según esto, tiene que haber otro universo, se crea otro universo en ese mismo momento en el que la caja la abrimos y el gato ha muerto envenenado. Se cumplen las dos posibilidades, y así con todo. Entonces, otra forma de llevarnos a un universo infinito en el que parte de nuestras propias acciones. Como os digo,
es que no hay un parámetro que sepamos que es falso, en el sentido de que ni siquiera sabemos si hay otros universos. Si hubiese otros universos, a lo mejor es la que decimos, no, mira, es que no pueden ser infinitos universos por X motivo. No tengo un motivo ahora mismo en la cabeza. O, aunque haya un universo infinito en extensión, no puede haber infinitas repeticiones de nosotros. Es decir, ¿cuáles son los parámetros válidos en todo esto? No lo sabemos. Nos pasa un poco como en la búsqueda de vida. Buscamos lo que hay en la Tierra porque sabemos que es lo que funciona, porque estamos aquí, pero no sabemos cuáles son otras posibilidades que sí que podríamos esperar encontrar. Es decir, en Titán podría haber vida con una base, una composición similar a nuestra, pero que utilice el metano en vez del agua, pero no lo sabemos, es solo una posibilidad. Hasta que no lo encontremos sabemos que la vida en la Tierra es la que sí que funciona y que podemos esperar encontrar en otros lugares, pero nada más. En el caso de otros universos nos pasa al revés. En vez de estar limitados por la vida en la Tierra, no estamos limitados por nada, porque no sabemos si realmente hay otros universos. Lo que sí sabemos, lo que nos dice la física, que es que otros universos podrían existir sin ningún tipo de problema y que seguramente tendrían leyes de la física diferentes, ligeramente diferentes, muy diferentes. A lo mejor incluso otros universos que tengan nuestras mismas leyes de la física, etcétera, etcétera. Así que el problema al hablar del multiverso es que es algo muy teórico, no tiene muchos límites. Es decir, hay muy poquitas cosas que nos puedan impedir hacer suposiciones a otros universos. ¿A dónde nos lleva todo esto? En realidad, de momento, es simplemente eso, un marco teórico con el que trabajar que no parece que de momento vaya a producir ningún resultado tangible. Quizás en el futuro lejano, más que cercano, no creo que cercano a corto plazo, no creo que vaya a haber grandes avances. Espero equivocarme, pero no estoy seguro. Quizás ahí sí que sepamos más sobre si realmente hay otros universos o no. Hasta ese momento, pues como os digo, prácticamente todo vale desde el punto de vista de la física, porque hay muchas posibilidades para explicar cómo podrían existir esos otros universos, cómo serían, etcétera. ¿Qué utilidad tiene? La única utilidad que tiene, y esto sí es más interesante, es que, como quizás sepáis, nuestro universo solamente tendrá un final. Más probable hoy en día es la llamada muerte térmica del universo, que es básicamente que el universo se quedará sin material. No habrá materia para dar nacimiento a nuevas estrellas, seguirá la expansión infinitamente y llegará un momento en el que no quedarán más que agujeros negros y fotones. Y estamos hablando de una escala de tiempo gigantesca, no es nada que vaya a pasar ni siquiera en cuatrillones de años. Estamos hablando de una escala de tiempo tan grande que no tiene... No me viene a la cabeza ninguna palabra que se acerque remotamente a esa escala. En el caso de que existiese un multiverso, quizás con un agujero de gusano, podríamos pasar de un universo a otro, de tal manera que una civilización que viva en esos últimos momentos de nuestro universo, los últimos momentos no quiere decir los últimos momentos literales, sino cuando ya la vida en el universo sea muy complicada, puedan viajar a través de un agujero de gusano a otro universo y seguir su vida allí. En ese sentido, en ese caso específico, sí, un multiverso pues sería interesante porque nos asegura poder seguir viviendo más allá de la vida de este universo. Pero como os digo, es que ni siquiera sabemos, a decir verdad, ni siquiera estamos seguros de si ese es el final del universo, si el final del universo será la muerte térmica o si por el contrario será algún otro. No parece posible a día de hoy porque lo que vemos es que esa expansión se está acelerando y demás, pero quizás un día el universo colapse sobre sí mismo y vuelva a empezar otro Big Bang y así sucesivamente. Es decir, la utilidad de pensar en el multiverso es sobre todo a nivel teórico y a nivel pues, de curiosidad, ¿no? Imaginar que quizás hay otros universos en los que hay criaturas inteligentes que están haciéndose preguntas sobre su universo y fantaseando sobre si podría haber otros universos en los que haya criaturas inteligentes que estén haciéndose esas mismas preguntas y poco más, pero no por ello no deja de ser interesante y útil para la ciencia. Incluso las preguntas que pueden parecer más absurdas porque son difíciles de acotar nos pueden llevar a conocimientos muy interesantes, como os decía, el ejemplo que os he puesto antes de la gran mancha fría en la radiación de fondo del universo. Quizás resulte que es la cicatriz de una colisión con otro universo. O quizás no, pero por lo menos lo podemos tomar como un hilo de pensamiento hacia algo que nos puede llevar a una respuesta que, aunque no sea esa, y seguramente no será esa, no es la cicatriz de una colisión con otro universo, nos ayudará a aprender algo sobre el universo en el que vivimos. Y al final la ciencia se basa en eso, en encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos. Y una vez que tenemos esas respuestas, seguir haciéndonos preguntas. Y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.